Y la tercera cosa es que debemos trabajar en ser a pesar de nuestro contexto. O sea, te puedes justificar que en tu casa no te ayudan, te puedes justificar de que mi esposo, mi esposa, cómo batallo con él y con ella, te puedes justificar, puedes poner cualquier justificación, pero el que entiende el llamado a participar en el reino y comprende que hay que ser, trabajará en ser a pesar del contexto. A David no le tocó el camino fácil, aunque ya vimos que era un hijo de Isaí. Encontramos que él experimentó rechazo de parte de sus padres. En el capítulo 16, en este contexto leemos que cuando llegó el profeta Samuel para ungir al hijo de Isaí, trajeron al mayor. Se suponía que el primogénito era el que recibía la doble porción y la herencia. Y cuando Samuel lo vio, dijo, wow, este es el ungido del Señor. Y el Señor le dijo, Nel pastel, este no es. No mires lo de afuera, porque yo miro ¿qué? ¿Qué miro? Y los feos dicen, gloria a Dios. Miren este pasaje. El Señor le dijo, tú no mires lo de afuera, porque lo que yo miro es lo que está dentro. Esto finalmente es lo que importa, lo que está dentro, lo que está en el corazón. Y entonces dice la palabra que pasaron 7 hijos de Isaí y ninguno de ellos era. A David no lo invitaron. A David parecía que no lo tomaban en cuenta. Ni su papá mismo veía las características que David tenía. Hombre, ese chamaco. O sea, a veces te toca vivir en una casa donde ni tu misma familia cree. A veces te toca vivir en un matrimonio donde tu cónyuge no cree en ti, o tus padres no creen en ti, tus hermanos te hacen bullying. Ay, sigue ahí de hermanito, no has cambiado, y no creen en ti. A David le tocó así. Isaí, ¿son todos tus hijos? Se me olvidaba el mocoso que está allá cuidándolos. A ver, van a traer a David, hombre. Seguramente, si no fueron nuestros 7, ¿qué va a ser el otro? Y lo van trayendo, y ese era. Pero ahí vemos un contexto de rechazo. A Jesús le tocó vivir rechazo también. Sus hermanos le decían, a ver, esos milagros que dices que haces allá, ¿por qué no los haces aquí? Allá en la iglesia así con las manos en alto y temblando, aquí te quiero ver trapeando. A veces nos toca vivir así. Y sí, muy servicial allá en la iglesia y aquí ni la cama tiendes. Ahí en ese contexto Jesús dijo, no hay profeta sin honra más que en su propia casa y entre los suyos. A Jesús le tocó vivir así. A David le tocó vivir así. A pesar del contexto, ellos llegaron a ser lo que el cielo había determinado para ellos. Ahora, cuando uno lee Salmo 51 y la escritura dice que en pecado me concibió mi madre, por ahí explicamos en el libro Raíces de Iniquidad, explicamos que cuando un matrimonio tiene un hijo, pues el hijo no nace en pecado, porque Dios aprueba y bendice el matrimonio. Pero si está diciendo, en pecado me concibió mi madre, lo único que uno puede pensar es que fue concebido como producto de una relación extramarital. Quizás por eso Isaí no lo consideraba. No, hombre, es el hijastro, es el del lechero, no sé quién sería. Había rechazo. Esa palabra de Salmo 51 nos revela que había una situación ahí complicada. Le tocó vivir así, por eso el rechazo. Jesús vivió con un padrastro, porque José no fue su padre biológico, fue un padrastro, tal vez fue buen padrastro, pero a final de cuentas fue un padrastro. Aún así ellos pudieron cumplir con su llamado. Fares, el hijo de Judá y Tamar. ¿Cómo nació ese muchacho? Judá, el hijo de Jacob, tuvo un hijo que se casó con una mujer, pero murió. Y entonces la ley decía que la viuda podía tener hijos con el hermano. Y entonces se casó con el hermano y también murió. Y entonces quedaba el tercero. Y Judá dijo, ay, es una fiera esta mujer. Y dijo, este está chiquito, está morro, vamos a esperar que crezca, ¿no? Y creció y se hizo de la vista gorda, dijo, no me lo vaya a matar también. Y entonces Tamar lo que hizo fue disfrazarse de prostituta, un atuendo de aquel tiempo de prostituta, y se puso en el camino donde iba a pasar Judá, su suegro. Ella quería tener un hijo y no podía tener hijo con cualquier persona, sino con, la ley decía que con el hermano del difunto, nada más. Pero no le estaban haciendo justicia. Y entonces esta mujer se vistió de prostituta, se metió con su suegro. Y el suegro le dijo, luego te pago. Y dijo, pues dame una prenda. Y le dejó el bordón, le dejó otra pieza. Un acto que Dios no aprueba.
pero estamos hablando del contexto en que nació un hombre llamado Fares. Un contexto difícil, complicado. Y entonces pasó el tiempo y Judá mandó a pagar los servicios y le dijeron, ¿cuál prostituta? Si aquí nunca se ha parado ninguna prostituta. Entonces se olvidó del asunto hasta que se enteró Judá que su nuera estaba embarazada. Y agarró las piedras para ir a matarla porque dijo, esta mujer, ¿cómo se atrevió? Y ya cuando iban a apedrearla, Tamar dijo, pues miren, estas prendas son de la persona que es el papá del bebé. Y cuando Judá vio las prendas, dijo, ay, mamita, tiró las piedras y perdón. De ese contexto complicado y enredoso nació un joven llamado Fares. Imagínate cómo le dirían, tú eres el hijo de tu abuelo, o cómo está. Y lo empezaban a vacilar y a una situación complicada, que le dijeron el huérfano, una serie de adjetivos que le pudieron haber puesto. Luchó contra corriente, tu mamá se vistió de prostituta, sí, ya me contaron, luchar contra todo eso. Pero aún así vemos a Fares en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios vio en Fares, a pesar del nacimiento que había tenido tan complicado, un hombre con las características necesarias para ser parte del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa el contexto en que estés viviendo, tu contexto no es pretexto. Tú tienes una asignación de parte del cielo, tú tienes un llamamiento divino y vas a trabajar en ser la persona que Dios dice que eres, porque ese propósito y ese llamado el Señor lo estableció, y desde hoy caminas como esa persona que el día de mañana lograrás ser con la ayuda del Señor. ¿Alguien dice amén? El contexto familiar. Pero el otro contexto es el contexto mundial o el contexto social. La Biblia enseña que el rey de Israel había sido desechado por Dios. Y no solamente fue desechado por Dios, sino que estaba endemoniado y estaba loco. Ese era el líder de la nación de Israel. Ahora déjame decirte que el rey es la puerta de autoridad para una nación. Como es la cabeza, es el cuerpo. Y si el líder estaba endemoniado, loco y había sido desechado por Dios, todo eso traía consecuencias a la nación. Podemos estar viviendo en un mundo lleno de perversidad, lleno de maldad, que cada vez más va en decadencia. Pero aún así, ser personas diferentes. Ser personas que vamos contracorriente, ser buenos ciudadanos, ser buenos cónyuges, ser buenos hijos, ser buenos empresarios, ser buenos trabajadores, ser buenos servidores, ser buenos cristianos, ser buenos hombres y mujeres de Dios, porque lo que está acá adentro es algo que el mundo no nos puede robar, porque es algo que el Espíritu Santo implantó dentro de nosotros. ¿Alguien dice amén? A David le tocó trabajar en un reino en decadencia. Cuando hablamos de que el rey es la figura de autoridad, puedo remitirme a que Adán fue puesto en el Edén y se le dio autoridad para que gobernara el Edén. Pero lo que hizo Adán como el hombre de autoridad sobre ese lugar fue desobedecer a Dios y le entregó la autoridad a Satanás, y ahí empezó el caos en el mundo, por la cabeza. Tal vez te tocó nacer en un contexto donde tus padres no tenían temor de Dios, donde tus padres te abrieron puertas a una serie de cosas difíciles y complicadas, pero aún así, en medio de ese contexto, Dios puede ver que tú eres una persona diferente. Tú tienes que trabajar y esforzarte en ser esa persona que Dios diseñó desde la eternidad para que caminara en esta tierra con ese diseño divino. ¿Alguien dice amén?